Bienvenidos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor. En este domingo en que nos reunimos de esta manera virtual, pero unidos en el Espíritu del Señor, que nos hace uno. Y nos reunimos para alabar, para agradecer, para orar y clamar a nuestro Señor. Y en este espíritu les invito a que nos unamos en el encendido de la vela cuya luz nos recuerda la luz de Cristo, esta luz que vence y venció a la oscuridad. Con Él somos guiados en los caminos de la vida. Por eso hacemos este encendido de esta vela que nos recuerda también la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Y en este espíritu, hermanos y hermanas, en este domingo elevamos nuestras manos para invocar la presencia de nuestro Señor. Señor, que nos amas con amor paterno y materno, te rogamos que tú estés en medio nuestro. Que todo lo que hagamos y digamos sea para honra tuya, Señor. Gracias por habernos acompañado durante todos estos días. Gracias por dejarnos estar unidos a través de este medio. Gracias por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros y nosotras. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ilumines y estés con nosotros en este tiempo de oración, de canto y de clamor. Te rogamos esto en tu nombre. Amén y amén. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer y que ellos, a su vez, las enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Que
Ay de los que ansían que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser para ustedes ese día? Será día de oscuridad y no de luz. Será como cuando uno huye de un león y se topa con un oso, o como cuando uno entra en su casa, se apoya en la pared y lo muerde una culebra. Sí, el día del Señor será de oscuridad y no de luz, de densa oscuridad sin claridad ninguna. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrezcan en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias.
gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? El reino de los cielos puede compararse a 10 muchachas que en una boda tomaron sendas lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 previsoras. Y sucedió que las descuidadas llevaron sus lámparas, pero olvidaron tomar el aceite necesario. En cambio, las previsoras, junto con las lámparas, llevaron también alcuzas de aceite. Como el novio tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. A eso de la medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las 10 muchachas se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Las descuidadas, dirigiéndose a las previsoras, les dijeron: nuestras lámparas se están apagando, denos un poco de su aceite. Mas las previsoras les contestaron: no, no podemos, porque entonces tampoco nosotras tendríamos bastante. Mejor es que acudan a quienes lo venden y lo compren. Pero mientras estaban comprándolo, llegó el novio, y las que lo tenían todo entraron con él a la fiesta nupcial, y luego la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas y se pusieron a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Pero el novio les contestó: les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. El Evangelio de Mateo nos presenta varios relatos, y dentro de ellos hay 4 parábolas que están relacionadas con la segunda venida, con la vuelta de nuestro Señor Jesús. Había y hay preocupación en los relatos de Mateo, que se calcula que fue escrito 100 años después de la ascensión de Jesús. Y estaba esperando él, junto con muchas comunidades, la venida, la vuelta de nuestro Señor. Y por eso recalcan estas parábolas. La primera parábola la encontramos en los capítulos anteriores, en que habla del siervo infiel y que hay un castigo. Inclusive utiliza una figura, dice: donde no hay lloro, un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Será para aquel que no responde a su Señor. Mientras las otras parábolas, que ya las encontramos en el capítulo 25, una habla de las 10 vírgenes, que es la que vamos a desarrollar esta mañana, de la importancia y enfatizando la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Otra que encontramos en la parábola de los talentos, que es también la importancia de que nos encuentre Jesús
Cristo en su vuelta, en su regreso, siendo fieles sobre todo aquello que Él nos ha confiado. Y por último, el juicio de las naciones, donde nos encuentra su regreso habiendo sido generosos a uno de estos mis hermanos pequeñitos. Ven, en los 4 relatos está relacionada la posibilidad de la segunda vuelta, esperando el regreso. Pero también hay algunos detalles en estas parábolas. Una de ellas habla de que el regreso es inesperado. No había anunciado su regreso en el momento que iba a regresar. Hay un regreso inesperado. En otra parábola habla de después de mucho tiempo. Y en otra parábola también nos habla de la demora del retorno de la parucía, término que utilizamos en el griego, que quiere decir la segunda venida. ¿Ustedes creen en la segunda venida? Yo creo en la segunda venida, que el Señor un día volverá. Es la fe que nos sostiene. Y entonces dice, y el reino entonces será como. Y ahí hace y utiliza figuras. Y una de ellas, en el texto que hemos leído esta mañana, de la parábola de las 10 vírgenes, va a utilizar la preparación de una boda. En aquel entonces no había mucho para las mujeres, no había otro tipo de actividad más que la casa, los niños y el momento de ir a buscar el agua al pozo donde se encontraban las mujeres para charlar. No había más. La espera de una boda era con ansias, porque había fiesta y había fiesta que duraba quizás muchos días. Para la pareja, decía, era la semana más feliz de sus vidas. Nos dice el comentarista Barclay. También nos habla Jesús de estas 10 vírgenes, de estas 10 partenaos, como diría en griego, vírgenes, doncellas. Creo que 5 de ellas, el texto va a decir, eran y fueron prudentes, y 5 no lo fueron insensatas. Y esto nos trae a colación el hecho del hombre. Si ustedes recuerdan, el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, ¿se acuerdan? Pero el insensato lo hizo sobre la arena. Y ya sabemos los resultados. El que construyó sobre roca soportó vientos, tempestades, mientras el que construyó sobre arena fue llevado por los vientos y por el agua. Jesús nos dice que el hombre sabio o prudente es el que oye, el que escucha las palabras y lo hace, y las hace. No solamente escucha, sino también que las hace, las pone en acción las palabras. Esta parábola es una advertencia para los cristianos. Dice el texto que las vírgenes, las 10, habían quedado dormidas, pero que la diferencia entre las 5, entre las 10, estas 5 que habían sido prudentes, habían ido a dormir
pero tenían preparado, dice, las lámparas con aceite. Seguramente el cansancio de la espera, de estar esperando, dice, al novio, pero no dice que se va a casar con las 10, sino que dice que estaban esperando al novio, que quizás eran las que tenían que acompañar a la boda. No se habla de la novia, exactamente. Estaban cansadas de esperar. Y de pronto se durmieron. Pero 5 de ellas tenían preparadas las lámparas. Las otras 5 les dio flojera o se olvidaron y no cargaron de aceite las lámparas. Acá el tema es estar preparado, no para esperar lo peor, sino para esperar lo mejor. Estar preparado es para estar atento a recibir lo mejor. Dicen los relatos que el esposo se retrasaba, el novio se retrasaba. Este es el punto clave de esta historia. Estamos leyendo un texto que, como decía líneas arriba, como decía anteriormente, fue escrito medio siglo después de la resurrección. Está luchando consigo mismo y con todo un contexto sobre el retraso del regreso de Cristo. Nosotros hace 2000 años que estamos esperando el regreso del Señor. Ellos hace 50 años desde la resurrección que ya esperaban ansiosamente el regreso. Pero había demora. Y en este texto justamente nos habla de esa demora. Y que cuando están esperando se duermen. Y eso no tendrá que ver también con algunos de nosotros, con nuestras comunidades, con nuestras iglesias, con nuestros pueblos, que en esta espera nos cansamos, quizás nos dormimos y no cumplimos con la demanda del Señor. Estas parábolas nos alientan a mantenernos como iglesia en vela. La palabra dice: orad y velad sin cesar. Inclusive los que estamos cansados debemos mantenernos en alerta continua. Más adelante vamos a entender de qué estamos hablando de estar en alerta continua. Los eruditos, los escritores, los investigadores señalan algunas alegorías en esta parábola. Me gustaría compartir algunas de estas alegorías. Por ejemplo, dice, las vírgenes sería la iglesia que está esperando el regreso de Cristo. El esposo sería Cristo. La fiesta de bodas es el banquete de las bodas del Cordero que nos habla en el libro del Apocalipsis. El retraso del esposo corresponde al retraso del regreso de Cristo. Y la llegada del esposo a la medianoche es el regreso del Cristo mismo. Y por último, cerrar las puertas es el juicio final. Pero sin embargo, en algo quizás no están de acuerdo los estudiosos. El significado del aceite. Que algunos dirán, ¿y por qué el aceite? Y el aceite tenía muchos fines. Estuve buscando un poco el aceite en Medio Oriente, y en la época del Medio Oriente el aceite que mayormente se utilizaba era el aceite de oliva, que tenía distintos fines, distintos usos. Hoy hablamos de distintos tipos de aceite también: aceite de coco, aceite de almendra, aceite de girasol.
Y los aceites o el aceite tenía distintos usos. Uno de ellos significaba para alumbrar un espacio o lugar. Pero también el aceite podría ser utilizado para ayudar a curar alguna herida o algo parecido. Ustedes se recuerdan en el relato del buen samaritano, relata y dice, y lo untó de aceite, y lo curó con aceite. Y también la figura del aceite para el pueblo cristiano, este aceite que unge a unos y a otros y que representa al Espíritu Santo. Lutero decía, estos días hemos celebrado el Día de la Reforma, Lutero decía que el aceite para él era la fe. Otros lo han identificado como la piedad, como las buenas obras, como una relación personal con el Señor. Bueno, en fin, un montón de posibilidades. Pero quizás el aceite podría significar estar trabajando fielmente para el Señor. Estar preparado con el aceite es estar listo a trabajar fielmente para el Señor. Estar preparado. ¿Qué significa estar listo? ¿Qué significa estar preparado hoy? Estamos preocupados por las vocaciones ministeriales de nuestra iglesia. Hemos comenzado a trabajar en esta línea. Estar preparados significa tener el aceite suficiente para practicar una buena mayordomía, una buena práctica ecológica, una buena administración de nuestro tiempo y nuestro dinero. Ser generosos para predicar la palabra de Dios. Miren, estar preparados en la parábola del juicio de las naciones significa tener generosidad para quienes tienen necesidad. También encontramos que el tener aceite en el Sermón del Monte significaría obedecer las enseñanzas de Jesús. No podemos improvisar a último momento para ponernos al día en la práctica y el amor de Dios con unos y con otras. Esa práctica no se puede improvisar para quedar bien en el último momento. Esa práctica significa estar preparados, que no nos pase como les pasó a estas mujeres que cuando llegó el novio se dieron cuenta que no estaban listas y que salieron presurosas a comprar, a conseguir aceite, a llenarse de obras y de cosas que durante el resto de la vida no lo hicieron, no lo hicimos, y cuando llegue el momento será tarde. Y el texto termina diciendo a Jesús en el relato: no te conozco. Cierra la puerta, dice: yo no te conozco, no la conozco. Por eso acá hay dos estilos de vida, dos ideologías: ser sabio y prudente contra ser necio y no escuchar la voluntad del Señor. Pueblo de Dios, pueblo de Cristo, queridas comunidades, estemos atentos, y estar atentos es estar atendiendo a aquellos que hoy están necesitando, de una palabra, de un cuidado. Estar atentos es responder a ese mandato: ama a tu prójimo
como a ti mismo. Estar atento es escuchar que el Señor pronto vendrá, como ladrón en la noche, dice. No se sabe cuándo ni cómo, pero que en fe decimos que Él volverá. Y el día que Él vuelva, hará juicio a las naciones y nos preguntarán: ¿y vos qué hiciste por uno de estos mis pequeños? Y nosotros quizás podamos responder, o quizás no respondamos. Apuntemos, afiancemos a que podamos tener una respuesta a nuestro Señor y que ésta nos permita ser parte de su reino, ser parte del reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ilumine, hermanitos. Que el Señor nos ilumine, hermanitas. Que sea así. Velad y orad sin cesar. Amén y amén. Domingos atrás decía que el pueblo cristiano es un pueblo que ora. Y es un pueblo que ora por unos y por otras, que intercede, que sabemos de que nuestra oración es escuchada. Por eso dedicamos este tiempo de oración de intercesión, donde cada uno de nosotros y de nosotras ha de expresar en voz alta o en pensamiento nombres y situaciones que conocemos y que Él, nuestro Señor, conoce. Por eso les invito a que cada uno de ustedes pueda elevar su voz, su pensamiento de nombres y de situaciones. Nos recordamos también de alguien con quien estamos orando como comunidad de fe en Lanús. Oramos por Candela, para que el Señor ponga su mano de sanidad sobre ella. Y de tantos otros nombres que recordamos que también necesitan del amor y de la sanidad de nuestro Señor. Confiamos en Él. Y ahora hago un silencio para que cada uno de nosotros eleve motivos y situaciones. Oremos. Señor, tú has escuchado los motivos y nombres, y ahora te rogamos que vos nos puedas responder en tu tiempo, que nos des la paciencia para poder esperar tu respuesta. Confiamos en vos, Señor, en tu nombre lo decimos. Amén.
Hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la palabra en esta mañana. Hemos escuchado que debemos estar atentos, alertas, para cuando Él vuelva. Un pueblo que sigue los mandatos de nuestro Señor. Es un pueblo que ora y vela sin cesar. Y en este espíritu también recordamos que el Señor nos habrá de acompañar durante todos estos días de esta semana. Y por eso nos dirigimos a Él para pedir su compañía y su amor con nosotros y con nosotras. Elevamos las manos y decimos: Señor, gracias por haber estado con nosotros, por haber estado con tu pueblo. Y ahora, Señor, al retirarnos, llévanos con tu amor y con tu cuidado, y que tu gracia sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios que en verdad le ama, ahora y siempre. Amén y amén. Que la paz sea con todos nosotros y nosotras, ahora y siempre. Amén. Shalom, shalom, shalom.